Mientras duermes, mientras revisas tus notificaciones, mientras el mundo se distrae con lo inmediato, hay un libro que lleva 26 siglos abierto sobre una mesa invisible, esperando que alguien lo lea con los ojos correctos. Ese libro contiene 5 advertencias sobre una nación que hoy ocupa todos los titulares del planeta. 5 advertencias escritas cuando esa nación ni siquiera llevaba el nombre que lleva ahora. 5 advertencias que describen con una precisión que hiela la sangre lo que está ocurriendo en este preciso instante en Medio Oriente. Y la más perturbadora de todas, contiene una frase de 6 palabras que se cumplió hace exactamente 48 horas. Destruiré a su rey y a su príncipe. Eso escribió el profeta Jeremías en el año 589 antes de nuestra era, y el 28 de febrero de 2026, el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán durante 36 años, fue confirmado muerto tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre su propio complejo en el corazón de Teherán. Junto a él cayeron el comandante de la Guardia Revolucionaria, el jefe del Estado Mayor, el ministro de Defensa, su hija, su yerno y su nieta, el rey y sus príncipes, eliminados en una sola noche, tal como fue escrito. Ahora la pregunta no es si crees o no en profecías. La pregunta es mucho más incómoda. Si un hombre encerrado en una prisión hace 26 siglos pudo describir esto con esa exactitud, entonces ¿quién está realmente escribiendo la historia que tú crees que es espontánea? Eso es exactamente lo que vamos a descifrar. 5 profecías, 5 textos antiguos, 5 espejos que reflejan con nitidez escalofriante el mundo que estás viendo desmoronarse en las noticias de esta semana. Y cuando lleguemos a la quinta, algo dentro de ti va a cambiar. Porque esa última profecía no habla de naciones ni de ejércitos, habla de ti. La Biblia menciona a Irán más veces de las que imaginas, no con ese nombre, sino con los que tuvo antes: Persia, Elam, Madai, nombres que aparecen en los libros de Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías y el Apocalipsis. Y cada mención viene cargada de un detalle tan específico que cuando lo superpones al mapa geopolítico actual, la coincidencia deja de ser coincidencia y se convierte en algo que no tiene nombre en el vocabulario racional moderno. El conflicto que estalló el 28 de febrero no surgió de la nada. Fue el desenlace de una cadena que lleva décadas construyéndose. Las protestas masivas de diciembre de 2025, que se extendieron a más de 100 ciudades iraníes, la represión brutal que dejó miles de muertos, las negociaciones nucleares estancadas, los movimientos militares de semanas previas, todo convergió en una operación que Israel bautizó como Furia Épica y que involucró más de 200 cazas atacando simultáneamente casi 500 objetivos en la mayor operación aérea de la historia de ese país. Mientras tanto, Estados Unidos lanzó misiles Tomahawk desde el Golfo y la CIA proporcionó la ubicación exacta de Jamenei tras meses de seguimiento. Todo esto es verificable, todo esto está documentado, pero lo que no está en ningún noticiario es que cada uno de estos elementos aparece descrito, con un lenguaje diferente, pero con una lógica idéntica, en textos que fueron escritos cuando Teherán ni siquiera existía como ciudad. Dejen por un momento el ruido del mundo moderno y las distracciones que llenan la mente cada día. Esta no es una historia más. Esta es una advertencia que fue anunciada hace tiempo. Este día nos alejaremos del presente inmediato para adentrarnos en profecías, señales y visiones que muchos ignoraron hasta que empezaron a cumplirse. Palabras antiguas que no hablaban del pasado, sino de este tiempo que estamos viviendo ahora. Si este tipo de contenido te interesa, te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas y a dejar un me gusta. Este canal existe para quienes sienten que las coincidencias no existen y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento. Siempre me ha intrigado saber en qué parte del mundo se están despertando estas señales. Ahora ponte cómodo y escucha con atención. Continuemos descifrando las profecías que ya fueron anunciadas. Primera profecía: Daniel y el carnero que nadie pudo detener. Retrocedamos al año 539 antes de nuestra era. Babilonia gobierna el mundo conocido. Un profeta judío llamado Daniel, exiliado y trabajando como consejero de reyes extranjeros, recibe una visión que lo deja temblando. Ve un carnero con 2 cuernos que arremete hacia el oeste, el norte y el sur. Nadie puede detenerlo.
El propio texto identifica al carnero. Daniel capítulo 8 versículo 20 dice sin ambigüedad que los dos cuernos representan a los reyes de Media y Persia, dos naciones que se unieron para formar un imperio. Lo extraordinario es que Daniel tuvo esta visión mientras Babilonia aún era la potencia dominante. Persia ni siquiera había ascendido, pero Daniel no solo predijo su ascenso, predijo su estrategia militar exacta. El carnero arremete hacia el oeste, el norte y el sur. Si tomas un mapa del imperio persa bajo Ciro el Grande, la expansión se dio precisamente en esas tres direcciones: Lidia al oeste, Armenia y las regiones del Cáucaso al norte, Egipto y Arabia al sur. La única dirección que no conquistaron fue el este, porque ya controlaban esas tierras. Ahora mira el Irán moderno con los mismos ojos. Su influencia se ha expandido hacia el oeste a través de Irak, Siria y Líbano mediante Hezbolá, hacia el norte mediante alianzas estratégicas con Rusia y relaciones complejas con Armenia y Azerbaiyán, hacia el sur controlando grupos en Yemen, estableciendo presencia en el estrecho de Bab el-Mandeb y extendiendo su influencia hasta el Mar Rojo. Tres direcciones, el mismo patrón, 25 siglos después. Pero Daniel añadió algo más que la mayoría pasa por alto. Después del carnero, aparece un macho cabrío que viene del oeste con una velocidad tan sobrenatural que no toca el suelo. Este macho cabrío destruye al carnero con furia violenta. El ángel Gabriel le explica a Daniel que representa a Grecia y su primer rey. Históricamente se cumplió con Alejandro Magno, que vino desde Macedonia, cruzó el mundo a velocidad sin precedentes y aplastó al imperio persa en una década. La precisión es absurda, pero los estudiosos hablan de cumplimientos múltiples, capas proféticas donde un evento histórico anticipa una manifestación final más grande. Y lo que acabamos de ver el 28 de febrero tiene una estructura inquietantemente familiar. Una fuerza del oeste, Estados Unidos e Israel, atacando con velocidad y tecnología que el adversario no pudo contrarrestar, cazas furtivos que penetraron defensas rusas y chinas, drones que saturaron radares, misiles de crucero lanzados desde el mar, una operación planificada durante meses que se ejecutó en horas, carnero contra macho cabrío, Persia contra Occidente, escrito hace 25 siglos, manifestándose en tiempo real en las pantallas de tu teléfono. Segunda profecía, Ezequiel y la coalición que se desmorona pieza por pieza. Ezequiel capítulo 38. Este texto ha mantenido despiertos a estudiosos bíblicos durante generaciones, y en marzo de 2026, cada elemento está encajando como piezas de un mecanismo que alguien diseñó con una paciencia infinita. El profeta describe una coalición de naciones liderada por Gog, de la tierra de Magog, que se movilizará contra Israel, y nombra a los aliados con una especificidad que no deja espacio para la vaguedad. Persia aparece mencionada por su nombre exacto. Persia es Irán. Hasta 1935, ese fue literalmente su nombre oficial en los mapas del mundo. Kuz corresponde a la región de Etiopía y Sudán. Put se identifica con Libia. Gomer y la casa de Togarma señalan territorios que hoy pertenecen a Turquía, y Magog, el gran debate. La interpretación más extendida en la Academia Teológica Contemporánea lo asocia con las tierras al norte del Cáucaso. Rusia ahora observa el tablero geopolítico de los últimos 5 años como si fuera una partida de ajedrez en cámara lenta. Rusia mantuvo presencia militar en Siria, a kilómetros de la frontera israelí, y formalizó alianzas militares con Irán que incluyeron transferencia de drones, misiles balísticos y tecnología de defensa. Turquía se reposicionó como potencia regional independiente, alejándose de la OTAN. Irán financió y armó a Hezbolá en el Líbano, a Hamás en Gaza y a los hutíes en Yemen. La coalición que Ezequiel describió no era un concepto abstracto, se estaba construyendo en tiempo real. Pero entonces vino el derrumbe. Y aquí es donde la profecía adquiere una dimensión que la mayoría no ha procesado todavía. Ezequiel no dice que la coalición triunfa, dice que es destruida. Describe fuego y azufre cayendo sobre ella. Y si miras la secuencia de eventos desde octubre de 2023, lo que ves es exactamente eso. Primero cayó Hamás, devastado en Gaza. Después cayó Hezbolá, golpeado por operaciones israelíes en el Líbano que eliminaron a su cúpula completa. Luego cayó Bashar al-Assad en Siria, el aliado más leal de Irán en la región. Y finalmente, el 28 de febrero de 2026,
Cayó el propio centro de gravedad de toda esa red. Cayó el régimen de Jamenei. La coalición de Ezequiel fue desmantelada pieza por pieza, en orden, en una secuencia que tardó poco más de 2 años, desde octubre de 2023 hasta febrero de 2026. No fue un colapso caótico, fue un dominó, y Ezequiel escribió el final antes de que la primera ficha fuera empujada. Pero hay un detalle en Ezequiel 38 que pasa desapercibido y que en este momento adquiere un peso enorme. El texto dice que esta coalición atacaría a Israel cuando su pueblo estuviera viviendo en seguridad relativa, en ciudades sin muros. Israel, en los años previos al 7 de octubre de 2023, vivía exactamente eso. Los acuerdos de Abraham habían normalizado relaciones con varios países árabes. La economía crecía, la sensación era de estabilidad, ciudades sin muros, y entonces vino el ataque de Hamás que sacudió esa falsa seguridad. Lo que siguió no fue un repliegue, fue una contraofensiva que terminó destruyendo, uno por uno, cada brazo de la coalición que Ezequiel describió, como si la emboscada hubiera activado exactamente la respuesta que los textos antiguos habían anticipado. El profeta no solo vio la coalición, vio su formación, su momento de ataque y su destrucción. Y todo eso se desplegó en 26 meses ante los ojos del mundo. Tercera profecía. Jeremías, y las 6 palabras que se cumplieron hace 48 horas. Jeremías capítulo 49, versículos 34 al 39. Esta es la profecía más específica de las 5, y la que acaba de cumplirse de la forma más visible. Jeremías recibe una palabra sobre una nación llamada Elam. Elam corresponde a la región suroeste del actual Irán, cerca del Golfo Pérsico. Hoy esa zona incluye la provincia de Juzestán y Bushehr. Fíjate en lo que hay ahí ahora: la planta nuclear de Bushehr, las instalaciones de enriquecimiento de uranio, las bases de misiles balísticos, la fuente principal del poderío militar iraní. Y Jeremías dice: «He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza». El arco era el arma definitiva de los elamitas en el mundo antiguo. Sus arqueros eran legendarios. Quebrar el arco significaba desmantelar su capacidad ofensiva. En lenguaje del siglo XXI, el arco de Irán son sus misiles, sus centrifugadoras, su programa nuclear. Y en la operación Furia Épica, Estados Unidos bombardeó 3 sitios nucleares iraníes. Trump declaró que las instalaciones habían sido aniquiladas. Israel atacó sistemas de defensa aérea, bases de misiles y cuarteles de la Guardia Revolucionaria en 24 provincias. El arco de Elam fue quebrado. Pero el versículo 36 añade algo que eriza cada vello del cuerpo. Traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 puntos del cielo. 4 vientos. 4 direcciones. Y los ataques vinieron exactamente así. Desde el mar, misiles Tomahawk disparados desde buques en el Golfo de Omán. Desde el aire, más de 200 cazas israelíes. Desde la tecnología, drones de ataque unidireccionales saturando defensas. Desde la inteligencia, la CIA rastreando la ubicación exacta de Jamenei durante meses, hasta determinar que estaría en su complejo el sábado por la mañana. 4 vientos, 4 puntos del cielo, y luego las 6 palabras. Jeremías 49, versículo 38. Destruiré a su rey y a su príncipe. No dice destruiré su ejército, no dice destruiré sus ciudades. Dice, destruiré a su rey y a su príncipe. Y en la madrugada del 1 de marzo, la televisión estatal iraní confirmó que el líder supremo había alcanzado el martirio. Junto a él, fueron eliminados el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohammad Pakpur, el jefe del Estado Mayor Abdolrahim Mousavi, el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh y el secretario del Consejo de Defensa Ali Shamkhani. Trump aseguró que 48 líderes iraníes fueron eliminados de un solo golpe, el rey y sus príncipes, destruidos en Elam, escritos 26 siglos antes de que ocurriera. Hay quienes pueden llamar a esto coincidencia, pero cuando la coincidencia se repite con esta consistencia, con esta especificidad, con este nivel de detalle geográfico y militar, entonces ya no estamos hablando de azar. Estamos hablando de algo que el vocabulario moderno no tiene categoría para nombrar. Cuarta profecía: el Apocalipsis y el río que se seca. Hay un versículo en el libro del Apocalipsis que durante siglos fue tratado como pura alegoría. Nadie imaginó que pudiera tener un correlato literal.
Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes del oriente. El Éufrates, el río que nace en Turquía, atraviesa Siria e Irak y desemboca en el Golfo Pérsico, pasando por territorio adyacente a Irán. El río que fue la arteria vital de Mesopotamia, la cuna de la civilización, durante milenios, fue inimaginable que pudiera secarse, pero entonces llegó el siglo XXI. Las represas turcas en la cabecera redujeron drásticamente su caudal. El cambio climático aceleró sequías históricas en toda la cuenca. En 2021, Irak declaró emergencia nacional. Tramos enteros del río quedaron prácticamente secos. Pescadores que habían vivido del Éufrates durante generaciones fotografiaron lechos de barro agrietado donde antes corría agua. Satélites de la NASA documentaron la pérdida de agua subterránea a ritmos que los científicos calificaron de alarmantes. El río se está secando, literalmente. Y el texto dice que esto prepara el camino de los reyes del Oriente. ¿Quiénes son esos reyes? Los intérpretes contemporáneos señalan a las potencias de Asia que están reconfigurando el orden mundial. China, con su ruta de la seda moderna, construyendo infraestructura que conecta Pekín con Teherán. La alianza Rusia-China-Irán, formalizada en ejercicios militares conjuntos y un sistema financiero alternativo al dólar. India reposicionándose como actor global. El camino del Oriente está siendo preparado por decisiones geopolíticas y económicas que llevan décadas en construcción. Y ahora, con Irán descabezado, con su liderazgo eliminado, con la Guardia Revolucionaria golpeada y el régimen en crisis, la barrera más importante entre las potencias orientales y el corazón del Medio Oriente acaba de debilitarse dramáticamente. El Éufrates se seca, el camino se abre, y los reyes del Oriente observan. No es necesario creer en ángeles con copas doradas para reconocer que el patrón descrito en un texto de 2000 años se corresponde con una dinámica geopolítica que está ocurriendo ante nuestros ojos. La pregunta no es si el Apocalipsis tenía razón. La pregunta es por qué un texto tan antiguo pudo capturar con tanta precisión la dirección hacia la que se movería el mundo. Quinta profecía. Isaías y el rey pagano que cumplió el plan sin saberlo. Esta es la profecía que cambia todo, porque no habla de destrucción, habla de propósito, y ese propósito te incluye a ti. Isaías capítulo 45 contiene algo que no tiene equivalente en ningún otro texto sagrado del mundo antiguo. Dios, a través del profeta, se dirige por nombre a un rey que todavía no ha nacido, un rey que no es judío, un rey que no adora al Dios de Israel, un rey persa. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para someter naciones ante él. Ciro, mencionado por nombre. 150 años antes de su nacimiento. Y lo más perturbador es la palabra que usa, ungido. En hebreo, Mashiach. La misma palabra de la que viene Mesías. Un rey pagano, un gobernante persa, siendo llamado ungido por el Dios de Israel. La paradoja es absoluta, y su cumplimiento histórico fue igualmente extraordinario. Ciro el Grande conquistó Babilonia en el 539 antes de nuestra era y emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo en Jerusalén. Un rey persa liberando al pueblo judío del exilio. El enemigo aparente convirtiéndose en instrumento de restauración. Y aquí es donde esta profecía se vuelve un espejo, porque lo que Isaías está revelando no es solo un dato histórico, es un principio. Un principio que dice que incluso lo que parece oponerse al plan mayor puede estar sirviéndolo sin saberlo. Ciro no leyó a Isaías. No sabía que estaba cumpliendo una profecía. Actuó según sus propios intereses políticos y militares, pero al hacerlo, ejecutó exactamente lo que había sido escrito generaciones antes de su existencia. Ahora aplica este principio a lo que está ocurriendo hoy. Irán bajo Jamenei fue durante décadas el adversario más vocal de Israel y de Occidente. El régimen que gritaba muerte a Israel y muerte a América como política de Estado, el financiador de grupos armados en toda la región, el programa nuclear que mantuvo al mundo en vilo. Y sin embargo, si Isaías tiene razón, si el principio que reveló es real, entonces incluso la hostilidad de Irán podría estar sirviendo a un propósito que trasciende la comprensión de quienes la ejecutan, porque cada acción del régimen iraní aceleró las condiciones que llevaron a su propia caída.
Cada amenaza endureció las alianzas que finalmente actuaron en su contra. Cada misil financiado fortaleció la determinación de quienes eventualmente golpearon. El adversario construyó, sin saberlo, el escenario de su propio desenlace. Exactamente como Ciro construyó, sin saberlo, las condiciones para la liberación de un pueblo que no era el suyo. Y aquí llegamos a la parte que te toca a ti. Porque si un rey persa pudo cumplir un propósito que le fue asignado antes de nacer, sin siquiera ser consciente de ello, entonces ¿qué propósito estás cumpliendo tú en este momento de la historia sin ser consciente de ello? Isaías 45, versículo 7, dice algo que muy pocos citan porque resulta incómodo. Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo el bienestar y permito la calamidad. Luz y oscuridad, no en guerra, sino en danza, ambas creadas por la misma fuente, ambas sirviendo al despliegue de algo que la mente lineal humana no puede abarcar en su totalidad. Cuando ves las noticias sobre Irán, sobre misiles cayendo en Tel Aviv y Dubái, sobre escuelas bombardeadas y calles de Teherán envueltas en humo, la reacción natural es el miedo, pero las profecías invitan a mirar más profundo, a ver el patrón detrás del caos, a reconocer que incluso lo que parece destrucción puede ser el mecanismo que prepara un nacimiento. Y aquí es donde las 5 profecías convergen en algo que trasciende la geopolítica y toca directamente tu experiencia interna. Porque todo lo que hemos recorrido hasta ahora, los carneros y los machos cabríos, las coaliciones que se desmoronan, los arcos que se quiebran, los ríos que se secan, los reyes que cumplen planes sin saberlo, todo eso es el mundo exterior. Pero los textos proféticos nunca fueron escritos solo para describir eventos externos. Fueron escritos para provocar algo interno, para funcionar como espejos. La primera profecía de Daniel te pregunta en silencio: ¿qué patrones se repiten en tu vida que no estás viendo? ¿Qué carnero estás alimentando que arremete en 3 direcciones sin que nadie lo detenga hasta que algo más grande llega y lo derriba? La segunda, la de Ezequiel, te pregunta: ¿qué coaliciones internas has construido para sentirte seguro? ¿Qué alianzas con hábitos, creencias o relaciones estás sosteniendo que parecen fortalezas, pero que en realidad son vulnerabilidades esperando el momento de colapsar? La tercera, la de Jeremías, es la más directa. ¿Qué arco estás sosteniendo como tu fuente principal de poder? ¿Qué mecanismo de control, de defensa, de protección estás usando que necesita ser quebrado para que emerja algo más verdadero? ¿Y qué rey interno, qué parte de ti que se cree suprema e intocable, necesita caer para que puedas ser libre? La cuarta, la del Apocalipsis, te pregunta: ¿qué río se está secando en tu vida? ¿Qué barrera natural que antes te protegía del cambio se está disolviendo? ¿Y qué nuevas fuerzas están encontrando camino hacia ti a través de ese espacio abierto? Y la quinta, la de Isaías, te hace la pregunta más profunda de todas: ¿qué propósito estás cumpliendo sin saberlo? ¿Qué papel juegas en un diseño más grande que tu mente consciente no puede ver pero que tu alma reconoce cada vez que algo inexplicable te mueve, te sacude o te despierta en medio de la noche con la certeza de que algo más grande está sucediendo? Los estudios en neurociencia y psicología del trauma colectivo muestran algo fascinante. Cuando las personas están expuestas a crisis globales constantes, sin un marco de significado que les ayude a procesar lo que ven, caen en uno de 2 estados: apatía o pánico. Ambos paralizan, ambos desconectan. Pero existe un tercer estado que los psicólogos llaman crecimiento postraumático. Los estoicos lo llamaban ataraxia. Los budistas lo llaman ecuanimidad. Los místicos de todas las tradiciones lo describen con palabras diferentes, pero apuntan al mismo lugar. La capacidad de ver la realidad con claridad sin ser destruido por ella. La tradición hindú habla de los yugas, los grandes ciclos cósmicos. Según esta cosmología, llevamos milenios en el Kali Yuga, la era de la oscuridad, la era de líderes que mienten, sistemas que oprimen, espiritualidad corrompida por el poder. Pero el Kali Yuga tiene un fin, y lo que viene después no es destrucción, es transición, es parto. Y los partos siempre tienen contracciones antes de que llegue la vida nueva. Las contracciones que estamos viviendo tienen nombre y apellido. Polarización extrema. Colapso de regímenes que parecían eternos. Un líder supremo que gobernó durante 36 años eliminado en horas. Tecnologías que reescriben la realidad. Guerras que redibujan mapas. La muerte de Jamenei no es un evento aislado. Es una contracción en un proceso de parto planetario
que está siendo documentado simultáneamente por los noticiarios y por textos que fueron escritos cuando la escritura misma era una tecnología revolucionaria. Y tú estás aquí, ahora, en medio de ese proceso, no como espectador pasivo, como participante, porque hay algo que todas las tradiciones sabias de la humanidad coinciden en afirmar y que la física cuántica moderna está empezando a confirmar: el observador no es separable de lo observado. Tu conciencia no es un accesorio del mundo, es parte del tejido que lo construye. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Porque existe una trampa que es la más adictiva y la más vacía de todas. Consumir información impactante, sentir el escalofrío del reconocimiento y después no cambiar absolutamente nada. Ver el video, sentir la emoción, cerrar la pantalla, seguir exactamente igual. Eso no es despertar, eso es entretenimiento disfrazado de búsqueda. El despertar real tiene un costo, y ese costo se llama responsabilidad. Responsabilidad de vivir coherente con lo que comprendes. De no mirar para otro lado cuando intuyes lo que está en juego. De elegir conscientemente, cada día, desde qué nivel de percepción vas a habitar este mundo que se reconfigura frente a tus ojos. Las 5 profecías que examinamos hoy no fueron escritas para generar miedo, fueron escritas para generar atención, para que cuando llegara el momento, y ese momento es ahora, existieran personas capaces de ver más allá del titular, más allá de la explosión, más allá del humo que se eleva sobre Teherán. Personas capaces de reconocer que detrás del caos aparente hay un orden que fue visto desde lejos por mentes que accedieron a niveles de percepción que la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha que existen. Daniel estaba encerrado en Babilonia, Jeremías estaba preso en Jerusalén, Ezequiel estaba exiliado junto a un río en tierra extranjera. Isaías caminaba descalzo por las calles predicando a un pueblo que no quería escuchar. Cada uno de ellos vio desde el lugar más improbable lo que el mundo entero se negaba a ver, y resultó que tenían razón, cada uno de ellos. En cada detalle que podemos verificar hoy con imágenes satelitales, reportes de inteligencia y cobertura periodística en tiempo real, Jeremías 49 termina con un versículo que casi nadie menciona porque no genera clics ni titulares alarmantes. Versículo 39. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam. Restauración. Después del juicio, restauración. Después del quebrantamiento, sanación. Después de la caída del rey, un retorno. Esa es la parte que falta en las noticias, la parte que ningún analista geopolítico va a darte, porque implica que el destino de Irán no termina con Jamenei, que hay algo después del humo y las ruinas, que la caída del régimen no es el punto final de esa nación, sino potencialmente el comienzo de algo que todavía no tiene nombre. Y mientras el mundo se divide entre los que celebran la caída y los que lloran la destrucción, hay un texto de 26 siglos que dice con una calma que desarma: después de todo esto, vendrá la restauración. Fue anunciado, pero no impuesto. Fue escrito, pero no sellado. Fue visto desde lejos, pero el camino sigue abierto. Y hay algo que ninguna profecía puede hacer por ti. Ningún texto antiguo, por preciso que sea, puede sustituir la decisión que solo tú puedes tomar. La decisión de cómo vas a vivir en un mundo donde los imperios caen, los ríos se secan, los líderes que se creían eternos desaparecen en una noche y los mapas se redibujan mientras duermes. Esa decisión no se toma una vez, se toma cada mañana, se toma en cada conversación, se toma en cada momento en que eliges entre el miedo y la presencia, entre la reacción automática y la respuesta consciente, entre cerrar los ojos y abrirlos un poco más, porque estos no son tiempos para dormir. Estos son los tiempos que fueron vistos, estos son los tiempos que fueron escritos, y tú estás en ellos, no al margen, en el centro, exactamente donde se supone que debes estar. No sé cómo va a terminar la transición en Irán. No sé si el régimen sobrevivirá en alguna forma transformada o si colapsará por completo. No sé si las oleadas de ataques que continúan mientras grabo esto van a escalar hacia algo peor o si una negociación detendrá el ciclo. No sé si las profecías de Ezequiel se completarán en las próximas semanas o en las próximas generaciones, pero sé algo que no necesita verificación de ninguna agencia de inteligencia ni de ningún satélite. Los textos que examinamos hoy no fueron cuentos del pasado, fueron advertencias para este tiempo, y el hecho de que estés aquí,
de que hayas llegado hasta este punto, de que algo dentro de ti haya reconocido en estas palabras un eco de algo que ya intuías sin poder nombrarlo, dice más sobre ti de lo que imaginas. No es casualidad que estés vivo en este momento exacto de la historia. No es accidente que estas señales te inquieten en lugar de dejarte indiferente. Eso es reconocimiento. Eso es tu conciencia respondiéndole a algo que la trasciende. De todas las profecías que recorrimos hoy, de todos los versículos que contrastamos con los eventos de esta semana, ¿cuál fue la que hizo que algo dentro de ti se moviera? No en la cabeza, más abajo, en ese lugar que no tiene nombre pero que reconoce la verdad cuando la escucha. Deja tu respuesta en los comentarios, porque nombrar lo que sentiste es el primer paso para integrarlo, y compartir lo que descubriste es la forma más antigua que existe de mantener viva una señal que merece ser escuchada. Si crees que este contenido merece llegar a más personas que están buscando respuestas en un mundo que parece haberse vuelto incomprensible, comparte este video, suscríbete a Psico Profecías Anunciadas y mantente atento, porque lo que viene en los próximos videos sobre las profecías que se están cumpliendo en tiempo real va a ir mucho más profundo. Lo que fue anunciado no puede ser desanunciado. Lo que fue escrito permanece. Y lo que falta por cumplirse está más cerca de lo que cualquiera de nosotros imagina. Hasta la próxima. Sigue despierto, sigue eligiendo.